Claramente yo no me podía quedar sin hablar del tema, pero más que todo estar hablando de personas que se creen animales, vamos a hablar de por qué estamos perdiendo nuestra identidad como seres humanos y como personas. Porque el problema es mucho más profundo. La gente lo llama enfermedad mental, pero sí es una enfermedad, no necesariamente mental, es el pecado. Esta enfermedad que nos carcome a todos desde que caímos, desde que nos alejamos de Dios, que es el pecado. El pecado comenzó a definir nuestras vidas, o sea, el error comenzó a definir nuestras vidas y claramente desde ahí no podíamos sacar cosas buenas de lo que simplemente ya es malo. El mundo de diferentes maneras nos puede definir qué es el ser humano, de manera filosófica, de manera fisiológica, ¿cierto? ¿Qué nos diferencia de los animales? Y eso que ahora prácticamente nos estamos igualando a los animales en muchísimos aspectos, pero ese es el primer error, claramente, porque Dios a nosotros nos hizo de una manera completamente diferente a los animales, con un valor muchísimo más grande y más importante que los animales. Pero Satanás lo que siempre ha buscado es quitarnos nuestra identidad, destruir nuestra identidad, para que jamás volvamos a ser semejantes a imagen de Dios como Él nos había creado. Por eso es muy importante definir qué nos hace humanos, ¿cierto? Entonces, como les decía, he escuchado varias conferencias de personas y muchos decían como no, es que es de humanos el equivocarse, pero eso según quién, porque es que no fuimos diseñados originalmente para equivocarnos. Además, ¿por qué me voy a gloriar en que el ser humano se identifica por equivocarse si las equivocaciones causan dolor, causan destrucción, causan estragos, traumas, heridas? ¿Por qué es hermoso decir, ay, no, es que es de humanos equivocarse? Es de humanos, pero es que no causa bien, causa todo lo contrario, un mal que probablemente no pueda revertirse. Por esa razón yo quiero que volvamos a Génesis. Vamos al capítulo 2 de Génesis, vamos al versículo 7, donde vamos a conocer el diseño original del hombre. Ustedes saben que la Biblia ya nos define a cada uno de nosotros como que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, eso es lo que compone al ser humano, el espíritu, el alma y el cuerpo. Estos tres aspectos son muy diferentes, pero son completamente importantes tratar cada uno. El caso es que si vamos a Génesis, solo nos habla de dos. El versículo 7 del capítulo 2 de Génesis nos dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Nos habla de dos componentes. Uno es polvo de la tierra y el otro es nariz, o sea, que sople en su nariz aliento de vida, o sea, espíritu. Espíritu dentro de un cuerpo. El cuerpo solo no tenía vida, fue en el momento en que el espíritu entró en él, ¿cierto? Que cobró vida. Y resulta que no nos mencionan el alma. ¿Por qué razón? Porque el alma es el resultado del espíritu entrar en contacto con el cuerpo. De ahí sale esa alma que es lo que nos identifica y lo que nos personaliza a cada uno de nosotros. Pero el diseño original era que el espíritu, que es lo que provee de Dios, viene de Dios, ¿cierto? Vuelva a Él, esté de nuevo con Él. Por esa razón Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos estemos con Él, porque es devolver su espíritu a Él mismo. El caso es que cuando morimos, como ya no, el espíritu va al cielo, vuelve al Padre, vuelve a su origen, queda solo el cuerpo se muere, el cuerpo se pudre, vuelve a la tierra, ceniza es, ¿cierto? Pero, como les digo, todavía queda el espíritu, pero el alma ya muere, el alma ya no existe. Por eso, ver a Dios, experimentar a Dios, no se puede desde el alma, y el alma contiene lo que son las emociones, la voluntad y los pensamientos. Por eso el hecho de que tú quieras entender, sentir a Dios es imposible, porque Él no actúa desde el alma, Él actúa desde el espíritu. Entonces vamos de nuevo a la caída. Todos conocen la historia de la caída, ¿cierto? Con que Dios te dijo que si comieres de ese árbol, de todo árbol del huerto, moriréis. Eva le empieza a establecer conversación, le dice, no, estás un poquito mal, es de solo un árbol que si lo comemos nos moriremos. Eso que ella agrega como no le podemos ni tocar, ni...
Entonces Satanás le dice, no, porque es que él sabe que el día que ustedes coman de eso se convertirán en Dios. Miren la gran diferencia. Dios dice, comes y te mueres. Satanás dice, no, tú comes y te vuelves como Dios. ¿Qué afectó? El ser, que afectó su identidad. Ese es el primer engaño de Satanás, porque él necesita que dejemos de ser. Algo muy claro en toda mi vida es que de lo que somos, hacemos. Y claramente todo lo que vemos que la humanidad hace viene de un ser que no ha sido restaurado por Dios. El caso es que el espíritu es quien entra en contacto con Dios. Pero en el momento en que Adán y Eva cayeron en pecado, desobedecieron a Dios, que el problema no era la fruta. Realmente la fruta no fue el culpable de absolutamente nada, fue la decisión de ignorar lo que Dios había hecho, de decirle a Dios te equivocas, de decirle a Dios desconfío de ti, ¿cierto? Eso fue lo que realmente afectó al hombre. Y en ese momento, cuando caen, el espíritu muere, se pone como en esta transfusión con el alma, y el alma cobra una fuerza que el hombre no estaba diseñado para vivir a través del alma. Estaba diseñado para, a través del espíritu, experimentar el mundo que Dios había creado. Pero ahora viene el alma a tomar el control. Un alma que no conoce a Dios, porque Dios experimentaba desde el espíritu, no desde el alma, no desde el conocimiento y no desde las emociones. Entonces, ¿qué fue lo primero que surgió? El temor. Pero volvamos a la identidad. Satanás, ya éramos a imagen y semejanza de Dios, no necesitábamos más. Y de hecho, teníamos a Dios en comunión con nosotros, teníamos una unidad completa con Dios. ¿Qué nos iba a hacer falta a nosotros si ya Dios era a nuestro favor, ya estaba a nuestro favor? Entonces, ¿para qué necesidad de yo convertirme en Dios? Y esa necesidad no la tenía Adán y Eva. Se las vino a introducir Satanás, porque ellos estaban seguros y tranquilos en su identidad, claro, porque tenían una comunión con Dios, sabían quiénes eran, porque conocían de quién habían provenido. Y por esa razón, ese engaño de Satanás. Satanás viene y les miente. Usted no es suficiente así. Usted no vale la pena así. A ti te falta ser igual que Dios. Te falta ser Dios. Eso es lo que Satanás empezó a crear en el corazón del hombre y ahora lo sigue alimentando constantemente. Pensamientos de no eres suficiente, no vales la pena así, tienes que cambiar, tienes que mejorar. Todo ese tipo de cosas que en cierta medida son de verdad que uno sí debe cambiar, pero la palabra está llena de personas que no lograban cambiar por sus fuerzas, sino que venía el poder transformador de Dios sobre sus vidas y Él cambiaba al hombre. Porque eso es lo que Él hace. En el momento en que Cristo se revela a tu vida, tu espíritu cobra vida de nuevo y ya dejas de vivir en tu alma y comienzas a vivir en el espíritu, en el conflicto del espíritu, claramente. Entonces, ¿qué nos hace humanos? Es realmente conocer a nuestro creador. Debemos conocer la fuente de la humanidad, que es Dios mismo. Recuerden, Dios le dijo al agua que produjera peces y aves, le dijo a la tierra que produjera los frutos y los animales, pero se dijo a sí mismo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Salimos de él. ¿Cómo esperamos que lejos de él logremos definir quiénes somos o estar seguros de lo que somos? ¿Cómo conoceremos nuestro valor si el que nos hizo no nos lo da? Por eso es importante reconocer que sí somos como bestias en el momento en que nos alejamos del que define nuestra humanidad. Y es necesario volver a conocerle a Él para conocernos a nosotros. El mundo está lleno de conócete a ti mismo, me quiero ir para conocerme a mí mismo. No, Él no pide que te conozcas, Él pide que lo conozcas a Él, porque Él te revelará todo aquello para lo que fuiste creado, todo el valor que tienes como ser humano y como persona. Ahora vivimos en una sociedad que tristemente prefiere decirle a alguien, aborte ese cúmulo de células que no son un humano, pero cuando lo mencionan en perritos, que dicen, ay, voy a hacer que mi perrita aborte y le despedacen todos sus cachorritos adentro, porque no está lista para ser mamá, y todas las excusas que usan los humanos le caen encima y dicen que es maltrato animal y que eso es violencia y que eso es matar. Para ellos sí, pero para los humanos no. Es muy triste ver cómo nos han deshumanizado. Satanás ha ayudado demasiado en eso, pero una sociedad sin Cristo, sin alguien que les corrija su manera de pensar y de vivir, claramente va a hacer que nos hundamos más y más en esa falta de identidad.
Nosotros como creyentes, y si no eres creyente, pues me excusas un momentico, somos la sal del mundo, dice la palabra de Dios. Entonces yo me ponía a meditar, Señor, no entiendo por qué somos la sal del mundo, y dice que si la sal perdiera su sazón, o sea, si perdiera su sabor, o sea, ¿con qué sazonaría? O sea, ¿qué propósito tendría? No estaría haciendo su trabajo. Y yo era pensando, ¿cómo es posible que la sal deje de ser sal? Pero yo decía, el Señor me mostraba que la sal somos cada uno de nosotros, y en el momento en que dejamos de decir la verdad de Cristo, de decir la verdad de la palabra, es cuando nos quitan esa sazón, cuando nos estamos quitando esa sazón. Lo que realmente nos está dando el poder de generar cambio es decir la verdad. ¿Le estorbamos al mundo? Sí, le estorbamos al mundo. El mundo está en contra de las religiones, y sobre todo la cristiana. Sí, porque nosotros todavía les molestamos diciendo, no está bien lo que tú estás haciendo. Y a ellos les fastidia y ellos lo odian. Esa es la sal. La sal genera algo. No podemos perder nuestra sazón guardándonos la verdad, permitiendo que el mundo siga como sigue sin alguien que les diga eso está mal. Los profetas, ¿porque murieron? Porque los perseguían, porque los odiaban, porque llegaban al pueblo de Israel, llegaban a los reyes, llegaban a cualquier lugar y decían, eso que haces está mal. Y eso es lo que nos caracteriza como sal. Que todavía hay alguien en este mundo que cuando ve que algo se está haciendo mal, dice, esto está mal. Y puede que no hagan caso y puede que no generemos cambio con decir que está mal, pero algo hace la verdad. Por eso les incomoda. Ay, siempre todo es satánico, pero alguien les tiene que decir que es satánico. Ay, todo es pecado, sí, pero alguien les tiene que decir que es pecado, porque para eso estamos como la sal. Ese es nuestro trabajo. Pero no tanto, muchachos, de estar identificando problemas, es más bien de estar generando soluciones, y es más bien irles a presentar, no que eso es mentira, sino más bien decirles, mira, no, esto sí es la verdad. Esto sí es la verdad para lo que fuiste creado. Este sí es el verdadero valor de tu vida. Esto es realmente para lo que Dios te diseñó originalmente. Tengo unos cuantos versículos que estaba estudiando respecto a la deshumanización, respecto a volvernos animales, y la Biblia sí nos compara con animales en el momento en que ignoramos a nuestro Creador. Es que no han visto que cuando dicen restaure la confianza en la humanidad, muestran videos de personas haciendo lo contrario a lo que normalmente hace la humanidad, que es ser generoso, que es ser bueno, ¿cierto? Que es dejar el egoísmo, que es pensar en el otro. Porque justamente esas cosas sí van en contra del ser humano ahora que ha caído, ahora que está en sus delitos y pecados, ahora que ignora a Dios. ¿Por qué razón? Porque en nuestro corazón egoísta es un milagro ver algo generoso, y ese es el tipo de cosas que Cristo genera en nosotros. Por eso dicen, ve, restauré mi confianza en la humanidad. Sí, porque justamente esa era la humanidad que realmente estábamos diseñados para hacer, pero escogimos todo lo contrario. No seamos animales, no seamos personas ignorantes del diseño original de Dios, no seamos personas necias que por nuestra suficiencia, que por nuestro creernos Dios, porque ese es el problema de la humanidad, se cree suficiente más que Dios y cree que sabe más que Dios y cree que conoce más de sí mismo que lo que conoce el que lo hizo. Ese solo problema nos convierte en animales, y la Biblia lo repite en varias ocasiones. Yo les quiero contar aquí los versículos. La palabra de Dios constantemente utiliza la naturaleza animal para ilustrar la terquedad del hombre, la falta de discernimiento, la falta de sabiduría, este peligro de estar viviendo por instinto en vez de razón espiritual. Es que simplemente, muchachos, cuando las personas hablan en esa ignorancia, en esa necedad, en esa terquedad, en ese corazón tan duro, que dicen, es que el cuerpo lo pide, ese es el momento máximo de ser un animal, porque los animales viven por instinto. Tienen sueño, duermen, tienen hambre, comen, tienen ganas de ir al baño, lo hacen en cualquier parte, ¿cierto? En cambio, los seres humanos tenemos algo muy diferente, y es poder controlar nuestros instintos y nuestro cuerpo. Tenemos sueño, todavía no puedo dormir. Tengo hambre, todavía no puedo comer. Si no, veríamos cualquier comida en la calle y ahí mismo la atacaríamos, pero no somos así. ¿Por qué? Porque somos completamente diferentes. Entonces no aplica de que si el cuerpo lo pide hay que dárselo, porque el cuerpo me puede pedir muchísimas cosas, y ustedes saben
que les pide muchísimas cosas y ustedes le dicen que no es el momento, ¿cierto? Racionalmente, lógicamente ustedes dicen no, pero obviamente no se les mete con el placer, porque cuando implica el placer, se vuelven como animales. Creen que no pueden controlar la parte del placer. Y eso es lo triste. El cuerpo lo pide, el cuerpo te pide muchas cosas, pero no porque te los pidas, es el momento correcto, es la situación correcta o involucra a las personas correctas para hacer lo que el cuerpo te está pidiendo. Por lo tanto, tienes algo llamado dominio propio, tienes algo llamado juicio, tienes algo llamado bien y mal, ley moral, lo que sea que te dice, no es el momento para hacer lo que mi cuerpo me está pidiendo hacer. El caso es que no solo se queda ahí, sino la necedad es una. Por ejemplo, Proverbios 26:11 nos dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Imagínense, nos compara a los animales, porque aunque sabemos que cometimos un error y nos fue mal, no nos importa porque no tenemos parecer razón, no tenemos algo que nos dice por qué lo vas a volver a hacer, sino que caemos de nuevo en la misma necedad. Nos pasa algo que es el ciclo destructivo, ¿cierto? Entonces, cometemos una necedad, sufrimos las consecuencias, olvidamos la lección de esas consecuencias y volvemos a cometer la misma necedad. Ese tipo de personas, que son personas que no tienen al Espíritu Santo para que les esté diciendo, convenciendo de pecado, convenciendo de lo que está bien y lo que está mal, caen fácilmente en lo que sus cuerpos le piden. No solo se queda ahí, sino que Salmos 32:9 nos dice mucho, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Nos compara con animales cuando no tenemos entendimiento y sobre todo de qué, de Dios, de la palabra de Dios, de comprender a Dios, de lo que Dios quiere para mi vida y de lo que Él quiere que yo haga para Él. No solo se queda ahí, miren este versículo tan profundo. Proverbios 11:22 nos dice, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Es increíble, muestra la incongruencia. El oro, que es bello, que muestra lujo, que muestra excelencia, que muestra como algo bueno, tiene un gran valor, pero cuando se coloca en algo sin razón, sin discreción, sin sabiduría, su valor se anula totalmente. Y eso es lo que pasa cuando no somos personas sabias y entendidas, cuando somos personas que desconocemos nuestra identidad, cuando desconocemos el bien y el mal, cuando ya nos perdimos tanto del que nos dio la ley moral, porque es que el que determina lo bueno y lo malo no somos nosotros, es Dios. Por eso Él no pidió que el hombre, ay, acepta mi palabra si la entiendes y si estás de acuerdo. No, Él dijo, acepten lo que yo digo, porque yo soy el que determina para qué sirven las cosas y cómo funcionan las cosas. Cuando nos alejamos de eso, pues claramente pasa esto. Podemos tener millones de cosas, ¿cierto? Podemos ser muy hermosas mujeres, ¿cierto? Pero en el momento en que perdemos la razón, somos necias, insensatas, tomamos malas decisiones, somos soberbias, no, somos tercas que no dejamos que nadie nos corrija para hacer las cosas mejor. En ese momento somos como un animal, como un cerdo. Y a pesar de que tengamos físicamente muchísimas cosas buenas, se pierden. Digo que este versículo no solo se aplica ahí. Por ejemplo, cuando dice que el que no recoge conmigo desparrama, que dice Jesús, el no tener sabiduría, puede que tengamos algo de oro, pero se pierde en el momento en que no lo sabemos manejar, porque no tenemos ese conocimiento que viene de Dios de saber manejar las cosas. Dice, segunda de Pedro 2:12, los falsos maestros son comparados con animales irracionales. El Salmo 49:20 dice, el hombre que está en honra y no entiende, semejantes a las bestias que perecen. Y habla mucho de personas que tienen muchísima honra en el sentido material, en el de poder, pero dice, cuando no tiene entendimiento, cuando no comprende las cosas, ¿qué? Es como una bestia. Básicamente, muchachos, eso es todo lo que nos hace un ser humano. ¿Quién nos hace humanos? Dios. ¿Quién nos devuelve nuestra humanidad real, de diseño original, de diseño con propósito? Él, donde nos dice, tú sí puedes controlar los instintos de tu cuerpo. Tú sí, o sea, tienes algo diferente a los animales. Y lo triste es que ahora dicen que no, que
la humanidad es lo peor que le ha pasado al mundo, que vivan los animales, que viva la naturaleza, pero no conocen que el diseño original de Dios para la humanidad era que el mundo fue creado para el hombre. El mundo, los animales, todo fue creado para el hombre, para que el hombre disfrutara de ello. Claramente, como les decía, en esta pérdida de identidad, en esta desconexión con Dios, donde desconocemos lo bueno y lo malo porque Él ya lo había determinado, empezamos a ser irresponsables con todo lo que Él nos ha dado, ¿cierto? Y por eso el mundo está como está y las cosas se tienen mal uso, se destruyen, causan daño, causan dolor, porque el hombre perdió su enfoque, perdió su esencia. Así que muchachos, volvamos a nuestro creador. Si tú quieres saber quién eres, vuelve a tu creador para que Él te diga quién eres, para que Él defina en ti tu valor, defina en ti tu gran propósito. No somos una mota en medio de toda la historia de la humanidad que logró vivir unos cuantos raticos de tiempo, no hizo nada importante con su vida y se volvió a morir. Porque las personas que no tienen Dios, me parece muy triste que piensen de esa manera. Solo existo y ese es el inicio y el fin del hombre. No, tenemos un valor muy grande y eterno. Dios nos ama tanto que nos hizo fue con un propósito eterno de estar por siempre al lado suyo. Nos miró con ojos de amor. Él siendo tan poderoso, decidió escogernos a cada uno de nosotros. Eso es lo más hermoso. En cambio, en la humanidad han habido personas tan importantes que el mundo las recuerda. Yo estoy segura de que yo no voy a impactar el mundo de ninguna manera. Y decir que mi valor está solamente en haber existido en un punto de la Tierra supremamente X, que nadie conoce, que no es importante para nadie, un corto de tiempo que no sé cuánto va a durar, pudo haber durado 10 minutos, llevo hasta ahora 27 años, quién sabe si va a durar más o menos, ¿cierto? Pero el punto es, mi valor me lo da Él, porque sé que este no es mi único propósito en la vida. Tengo que cumplir un propósito de llevar a más personas a la eternidad, pero de resto, yo ya tengo mi eternidad y tengo mucho más valor después de mi muerte. Tengo muchas más cosas que hacer, muchos más propósitos que cumplir. Y eso es lo que nos da el sentido de ser humanos, el ser hijos de un Dios, el volver a ser el pueblo de Dios y que Él sea nuestro Dios y nosotros su pueblo, que volvamos a ese momento donde éramos uno con Él, donde éramos a imagen y semejanza de Él. Recuerden, finalmente, que esta imagen y semejanza no era físicamente, porque Dios no tiene forma física. El caso es que era espiritual, porque de Él recibimos el Espíritu. Claro que era su imagen, claro que era su semejanza, porque Él fue el que impartió a nosotros, a cada uno de nosotros, ese Espíritu que hace parte de Él. Espero que cada uno de ustedes pueda volver a Él, estar con Él y volverse humanos de nuevo. Volver a recordar cuál es ese alineamiento perfecto que nos hacía humanos. Que estén muy bien.